Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al Poligrama. Comenzamos la semana con la visita en nuestro programa de Ramón Villaplana. Él es politólogo. Hemos querido invitarle para analizar junto a él pues, esta situación tan, bueno, pues decimos polémica que estamos viviendo en este momento. Ya saben que hoy comienza la segunda legislatura de Mariano Rajoy como presidente de España, gracias al apoyo en forma de abstención del Partido Socialista. Comenzamos el Poligrama. Comenzamos la semana con la visita del politólogo Ramón Villaplana. Nació en Murcia en 1985. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia. Con él analizaremos la formación del nuevo gobierno, el futuro de los partidos en la oposición y conoceremos más de cerca la visión que tiene un politólogo sobre el apasionante momento político que estamos viviendo. Y tan apasionante momento en el que nos estamos encontrando hoy precisamente comienza esta segunda legislatura de Mariano Rajoy. Para analizarlo todo tenemos con nosotros a Ramón Villaplana, politólogo. Ramón, encantada de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? El gusto es mío, Ángela. Pues yo me encuentro muy bien, muy contento de pasar un ratito aquí con vosotros en esta casa que siempre me ha tratado tan bien. Bueno, ¿qué te has pedido? ¿Café? ¿Agua? ¿Una infusión? ¿Qué te apetece? He pedido agua porque ahora mismo con estos cambios de tiempo es lo mejor para la garganta. Bueno, pues Ramón, si te parece, vamos a empezar la primera parte del programa en la que queremos conocer un poquito más de cerca cómo estás viviendo tú como politólogo esta situación en la que estamos viviendo. Comenzamos. Pues es apasionante, ¿verdad? Estarás conmigo, bueno, que estamos viviendo un momento histórico que va a cambiar el rumbo de nuestro país, ¿verdad? Tú como politólogo, amante de las ciencias políticas, ¿cómo estás viviendo todo esto? Bien, para cualquier observador de la política, esta etapa del último año ha sido intensa, a la par que apasionante, ¿vale? Mucho dinamismo político para un país que tradicionalmente pues, estaba acostumbrado al bipartidismo, al turnismo entre las dos principales fuerzas. Y luego también podemos decir que la sociedad está un poco dormida políticamente hablando, ¿verdad? Claro, para una sociedad que tradicionalmente, como la española, no es muy participativa políticamente, le gusta estar medianamente informada, pero no es una sociedad muy proactiva que tienda a manifestarse, a protestar, etcétera, etcétera. Esta intensidad política de tantas elecciones, porque recordemos que también tuvimos europeas, autonómicas, locales, junto con dos convocatorias de elecciones generales en 6 meses, es demasiado ritmo y pues los ciudadanos es normal que acaben saturándose de un exceso de información política, de repetición de los mensajes, de las estrategias de desgaste que han adoptado también los partidos políticos y eso pues, provoca un cierto hartazgo, sobre todo al ver que la situación pues, no avanzaba, que no se producían los cambios que permitieran identificar un gobierno al que responsabilizar de la situación y una oposición a que exigirle también que cumpliese su papel, ¿no? Estábamos ahí en una especie de limbo político que ya hartaba. Hoy comienza una etapa nueva en nuestro país, de nuevo con un gobierno a manos de Mariano Rajoy. ¿Crees, como politólogo, que hubiera existido otro camino o crees que este es el correcto que debería haber pasado? Bueno, en la política no existe lo correcto a la hora de decir qué gobierno se tendría que haber formado, ¿no? Dentro de todas las posibilidades, cualquier gobierno hubiera sido correcto cumpliendo con las formas que establece la Constitución, los reglamentos de las cámaras, etc. Pero sí existían otras opciones, ¿no? Existía la Gran Coalición, no la quiso el PSOE, existía el acuerdo A3, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, o el otro acuerdo A3 alternativo que parecía imposible de Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, o por último la formación de gobierno de izquierdas con apoyo de los nacionalistas e independentistas, cosa que al pasar en el PSOE lo que ha pasado, pues, con la dimisión, pero destitución realmente dimisión obligada, de Pedro Sánchez, efectivamente, pues no se ha podido ver si se iba a materializar esa opción o no. Por lo tanto, en la situación que quedaba,
nada más que la opción de gobierno del Partido Popular en minoría o las terceras elecciones que tampoco deseaba nadie, al parecer. Ayer, imagino que lo viste, Pedro Sánchez dio una entrevista que la verdad es que dio bastantes titulares y uno de ellos, de los que más se está hablando, es pues digamos, de la influencia del mundo financiero, ¿no? Y también editorial de prensa de grandes grupos en la política. Eso llama la atención. Sí, no dijo ninguna mentira. A ver, es más que evidente pues, que los grandes grupos de comunicación del país pues, tienen intereses políticos y se ven beneficiados en determinados momentos de las políticas mediáticas que adoptan los diferentes gobiernos y en función de eso pues, dan su apoyo a unos o a otros partidos. Lo que no termina de ser beneficioso para él, ni sobre todo para el Partido Socialista, si lo que se propone, como dice, es reconstruirlo, reunificarlo, es ese tipo de actitudes, ¿no? Porque al final supone ganarse enemigos constantemente, ¿no? Y quizás el momento de hacer la denuncia, justo en un momento de frustración, de despecho quizás, ¿no? Por todo lo que le ha pasado, pues tampoco favorece la solidez de su mensaje. Pero que hay interferencias entre el mundo económico, político, empresarial, etcétera, pues sí, desde siempre, no nos debe de extrañar a ninguno. ¿Cómo crees que está el Partido Socialista? ¿Herido de muerte? ¿Crees que se puede coser, como tantas veces ha dicho Susana Díaz? ¿Cómo crees que va a ser el futuro del socialismo en España? Sí, yo creo que el Partido Socialista, pues, dada su larga tradición, su larga historia, gran número de militantes que tienen por todo el territorio nacional, unido a una actitud de fidelidad de estos militantes y de muchos de sus votantes, pues no va a desaparecer de un día para otro. Exista Podemos o exista otra fuerza de izquierda. Lo que sí es cierto es que si continúan estas actitudes que están teniendo el propio Pedro Sánchez, por un lado, pero también los miembros de la gestora, ¿por qué no facilitaron que la abstención fuera técnica, por ejemplo, que hubiera sido mucho menos polémico, en lugar de obligar a todos los diputados a votar en bloque? O las declaraciones que continuamente están haciendo los varones autonómicos del Partido Socialista no ayudan nada a esa conciliación y esa reunificación de la militancia. Es más, parece que la fractura va a seguir, se va a seguir ahondando y entonces lo que están haciendo es contraproducente con lo que dicen que quieren hacer. Como politólogo experto en ciencia política, Ramón, ¿crees que lo que pasa en el Partido Socialista pasa en los demás partidos, pero pues el Partido Socialista se ve, parece que aflora, saca todo lo malo que digamos tiene y otros partidos no? Cada partido tiene su propia cultura política y esto se materializa en el funcionamiento de la vida interna de cada partido. En el Partido Popular existen también disidencias internas, pero la tradición es no exteriorizar esas disidencias o esos enfrentamientos, ¿no? Todo el mundo sabe que existen, pero las voces discordantes rápidamente son apartadas, ¿no?, de las primeras líneas. En el Partido Socialista hay más tradición de enfrentamientos abiertos, igual que pasa en Podemos, ¿no? Entonces, forma parte de... Ellos lo llaman Podemos debate abierto, dicen que no estamos acostumbrados a que se haga un debate abierto, como pasó además hace poco en Twitter, que tuvieron un enfrentamiento. Todas estas cosas bien canalizadas pueden ser muy positivas. Sí. Claro, la cuestión es cómo puedes controlar que esto no se escape de las manos. En el caso del Partido Socialista, obviamente se les ha ido de las manos y va a ser muy difícil reconducir esa situación. Bueno, pues si te parece vamos con la siguiente sección de nuestro programa, Ramón, porque queremos conocer ese personaje histórico que ha marcado tu vida profesional en este caso. Vamos con las cápsulas del tiempo. Bueno, a través de este cofre siempre conocemos un poquito más de cerca a todos nuestros invitados y en este caso Ramón Villaplana ha elegido un personaje, una frase de un personaje histórico, que en este caso es Emilio Castelar. Vamos a verla aquí reflejada, pero yo quiero, Ramón, que nos cuentes por qué esta frase pues ha marcado, digamos, tu faceta profesional. Bien, yo he elegido este personaje y esta frase
un discurso, porque es un discurso que un profesor que fue nuestro padrino de promoción en la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración nos regaló un ejemplar de época, un incunable, de este discurso, ¿no? En el que Emilio Castelar pedía la abolición de la esclavitud en España y sus colonias, ¿no? Porque a finales del siglo XIX todavía en España no se había abolido la esclavitud, cuando en la mayoría de países sí, ¿no? Y alude a una actitud revolucionaria para que los pueblos sean libres, los pueblos puedan avanzar, y creo que ese es el espíritu que hay que retomar, ¿no? No el espíritu de la estética de la revolución que podemos ver ahora en gente como Rufián, ¿no? Que adoptan esa estética, pero realmente yo diría que Rufián es casta joven, ¿no? No es un revolucionario de verdad, simplemente intenta aparentarlo. Entonces, la revolución auténtica, ¿cuál es? La revolución auténtica es la que consigue, como en el caso de la abolición de la esclavitud, hacer que la vida de las personas mejore, ¿no? Y esa es la revolución que debemos intentar hacer, ¿no? Y a mí, pues, este discurso me trae buenos recuerdos, me recuerda a ese profesor, me recuerda a mis compañeros, y creo que el espíritu de la política en otros tiempos también debe ser inspirador para la política que está por venir. Menudos discursos, menudas palabras nos dejó Rufián, nos ha dejado en este debate, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que no sé, representa una parte de la juventud con la que yo personalmente no me identifico. Como personaje político me parece bastante nefasto, porque la pedagogía que él está haciendo, pues para mucha gente es un mal ejemplo de cargo público, una falta de respeto a las instituciones, a los parlamentarios. Ahora hablaremos de eso, porque además se ha hablado mucho de falta de respeto, muchos han criticado, de muchos diputados durante el debate de investidura. Ahora vamos a hablar de eso, si te parece. Vamos ya con la siguiente sección, claro. En este caso, nuestro poligrama. Pues a través de juego de palabras, como es el caso de nuestro crucigrama, vamos a hacer un repaso por la situación actual, por las noticias más destacadas. Ramón, yo te voy a ir diciendo la definición y tú me dices el término, ¿vale? Empezamos por el primero. Aquí vemos tu nombre. Empezamos por el primero. Es órgano superior del Poder Ejecutivo de un Estado o de una comunidad política constituido por el presidente y los ministros o consejeros. Gobierno. Gobierno. Durante estas semanas que hemos tenido aquí invitados, la verdad es que daban un tiempo muy corto a esta legislatura, a la segunda de Mariano Rajoy. ¿Qué gobierno? ¿Cuánto tiempo le das tú? Es imposible de saber, ¿vale? Siguiendo una lógica, debería ser una legislatura corta por la falta de apoyos, y es imaginable que Rajoy, en un momento que las encuestas le acompañen y vea fácil de alcanzar una mayoría absoluta, pues adelante las elecciones para conseguir una mayoría absoluta y salir de esta situación que para él es incómoda, ¿no? Pero eso sí, él consigue gozar en los próximos meses de altos niveles de popularidad, y como ya sabemos no es un presidente especialmente popular, por lo que está por ver. Quizás mientras el equilibrio de fuerzas actual que existe, que no permite gobernar a ningún bloque con tranquilidad, pues hasta que no se rompa ese equilibrio, no creo que se convoquen nuevas elecciones, ¿no? Pero eso es una prerrogativa que ahora tiene Rajoy. Si en algún momento dado a él le beneficia el contexto, adelantará elecciones. La máxima expresión de un gobierno son los presupuestos generales del Estado, y también se dice que va a ser muy difícil que los pueda aprobar, ¿no? Claro, el Partido Socialista ya ha dicho que facilitaba la investidura, pero que no el nada gobierno más. Entonces, bueno, ahora la atención se centrará en el PNV, me imagino, ver cómo es capaz de conjugar el pacto con Ciudadanos con una fuerza nacionalista como el PNV, con la que sí podrían ya alcanzar esa mayoría. Bueno, continuamos. Ramón, con el siguiente término: conjunto de grupos o partidos que en un país se oponen a la política del gobierno o al poder establecido. Oposición. Oposición, pues como estamos hablando, va a tener Mariano Rajoy una oposición bastante dura. De hecho, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando se decidió la abstención del Partido Socialista en ese comité federal, él dijo que era el nuevo líder de la oposición. ¿Cómo crees o cómo valoras la oposición que va a tener Mariano Rajoy?
Bueno, ahora el único partido de gobierno va a ser el Partido Popular, por lo tanto todos los demás, incluidos Ciudadanos, va a ser un partido de oposición, aunque puntualmente colaborará bastante, imaginablemente, con el Partido Popular. ¿Y cómo se diferencian estos partidos? ¿Cómo se va a diferenciar a partir de ahora el Partido Socialista de Podemos, por ejemplo? ¿Cómo se va a diferenciar Ciudadanos del Partido Socialista? Pues en muchos casos en ver quién mete más caña al gobierno, ¿no? Por lo tanto, ahí se van a montar unos buenos espectáculos también, porque necesitan diferenciarse entre ellos y la mejor forma de hacer es liderando esa oposición, y la única forma de liderar la oposición es siendo fuerte contra el gobierno. Hablabas de espectáculos, hemos visto frases que van a pasar a la historia en estos dos debates de investidura. Vamos con el siguiente término y lo analizamos. Siguiente, controversia o discusión. Imagino que es debate. Debate, efectivamente. Quiero que nos analices el debate brevemente que hemos visto. Por ejemplo, uno de los datos que a mí me ha llamado la atención, el término más utilizado durante este debate de Mariano Rajoy precisamente ha sido PSOE. Uno de los términos. Quiero que analices brevemente cada una de las apariciones, tanto de Mariano Rajoy como Pedro Sánchez en la primera parte, bueno, prácticamente él no habló, de Pablo Iglesias o de Albert Rivera, de Ciudadanos. Claro, es normal que el debate se ha centrado en el Partido Socialista, porque la situación del Partido Popular y su acceso al gobierno ya era conocida. Ya sabemos lo que ofrece el Partido Popular en base a estos últimos 4 años, más el de funciones, en base al acuerdo con Ciudadanos, y entonces Podemos y Esquerra Republicana también han centrado sus esfuerzos en hacer leña del árbol caído, que en este momento es el PSOE, para ver en qué se pueden beneficiar, ¿no? Para fomentar la disidencia dentro del Partido Socialista, generar más bandos, cosa que, por ejemplo, a Rufián le resultó contraproducente, porque fue el que consiguió unir al Partido Socialista junto al Partido Popular y Ciudadanos en un mismo aplauso, ¿no? Porque ya sobrepasó un límite como es el de las víctimas del terrorismo, ¿no? Por ejemplo, la corrupción llevó también el 11% de todo el tema. Sin embargo, además también ha coincidido, fíjate, la investidura con uno de los juicios donde más de corrupción que más se esperaba, y ha coincidido en el mes de octubre precisamente con todo esto, y aún así ha salido victorioso el Partido Popular. Sí, eso es algo que se viene contrastando en numerosas y sucesivas elecciones, que al Partido Popular apenas le perjudica la corrupción, cosa que a los partidos nuevos o al Partido Socialista sí que son mucho más sensibles cuando padecen casos de corrupción, excepto en Andalucía. Pero en el resto de España el votante de izquierdas por lo general tiene la piel más fina a la hora de castigar la corrupción, mientras que el votante conservador, el votante del Partido Popular, busca más la estabilidad del gobierno y sobre todo que no gobierne las izquierdas, aunque puedan haber casos graves que rodeen al Partido Popular, ¿no? Prefieren o confían también en que el Partido Popular sea capaz de gestionar eso y resolver las crisis. Bueno, seguimos con los términos, con nuestro poligrama: acción y efecto de disciplinar. Aquí lo tenemos. ¿Disciplina? Disciplina. Hablamos de la disciplina de voto. Todos los partidos menos Podemos tienen una sanción en esta disciplina de voto. ¿Qué piensas en relación a esto? ¿No deberían ser libres los votos? Bueno, la disciplina es importante en los grupos parlamentarios para garantizar una unidad y una planificación de las votaciones y luego no llevarse sustos, ¿no? Sobre todo en un contexto tan apretado, tan ajustado como el del Parlamento actual. Existen beneficios y desventajas tanto de tener disciplina parlamentaria como no tenerla. Lo que sí está claro es que si el partido, como en este caso el Partido Socialista, ha cambiado su postura en un espacio de tiempo muy corto, yo creo personalmente que debería haber sido más flexible con sus diputados y garantizando que se producía el mínimo de abstenciones para facilitar el gobierno de Mariano Rajoy y dar
actuar según el mandato de la gestora, deberían haber sido más flexibles con sus propios diputados, porque esto no va a hacer más que prolongar el debate de si se debía votar abstención, se debía votar no y de qué bando, como dijo el propio Pedro Sánchez, y creo que fue el gran error que tuvo de los muchos que ha tenido en decir que dentro de su propio partido habría bandos, porque un secretario general lo que tiene que hacer es unificar, no dividir. O al menos dar a entender que están unidos, aunque luego por dentro estén separados. Ganar tiempo para intentar resolver las cosas dentro, ¿no? Pero no exteriorizar esa división. Y de esta forma se está prolongando la política de bandos dentro del PSOE. Bueno, vamos a hablar del futuro. Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Aquí abajo lo tenemos. Es un poco difícil, ¿eh? Si quieres te lo digo yo. Sí, dímelo. Reto. Ah, reto. ¿Qué retos tiene el sistema político español? Pues ahora mismo el reto es que se ponga en marcha una gran etapa de reformas institucionales, ¿no? La reforma de la justicia, la reforma quizás del sistema electoral, las diputaciones, qué pasa con ellas, reformas de tipo económico, ¿no? Porque nos estamos quedando ya sin bolsa de las pensiones. Yo creo que esto preocupa a la gran mayoría de la ciudadanía. Desde el Partido Popular dicen que estemos tranquilísimos. Sí, pero la bolsa no hace nada más que bajar. Y la hucha ¿no? sigue bajando, pero tenemos que estar tranquilos. Efectivamente, cuesta estar tranquilo con ese importante reto, ¿no? Claro. Y entonces los retos es que la clase política, que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para dar un gobierno durante casi este último año, que ahora sí sea capaz de hacer reformas constitucionales, institucionales, de calidad democrática, de lucha contra la corrupción, de transparencia, que nos llegue algo a los ciudadanos, ¿no? de todas esas promesas que se han realizado durante estos últimos meses y que además pues, se nos garantice unos mejores niveles de seguridad en cuanto a empleo, en cuanto a un futuro, ¿no? Una prosperidad para la sociedad. Bueno, pues vamos con el último término, Ramón, y es conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Aquí lo tenemos. Pues yo diría que es ideología. Ideología. Bueno, esto lo he cogido porque he visto que tienes una publicación, ¿verdad? Has publicado un libro. Así es. Y bueno, hablas sobre todo de la influencia de la ideología en las campañas electorales. Hemos tenido 2 campañas recientes nacionales, unas europeas, todo muy reciente. ¿Influye mucho la ideología en estas campañas electorales? Pues hay una tendencia, una moda de decir que no, que la ideología ya es cosa del pasado, que la ideología se ha visto superada por el modelo capitalista que hay en todos los países europeos. Pero cuando uno estudia los mensajes de campaña, como en este caso de este libro que hemos hecho un grupo de investigadores de la Universidad de Murcia y que está editado junto con Antonia Martínez, constata que sí, que el discurso ideológico sigue muy en auge y que además la ideología nos sirve incluso para predecir futuros cambios en las tendencias electorales de nuestro país, de nuestra región. Entonces la ideología, y más ahora en el contexto en el que hay más partidos y estos partidos necesitan diferenciarse, se va a revalorizar. Y además, al haber más actividad política, la gente ha despertado un mayor interés que también pues, hace que las conversaciones políticas sean más cotidianas que no como era antes, ¿no? Que era algo más extraño. Es verdad, muy poca gente hablaba de política antes y ahora la verdad es que, oye, pues todo esto ha favorecido a que la política llegue a mucha más gente y seamos mucho más participativos de lo que antes éramos. Sí, es un mérito que hay que reconocer a los partidos nuevos porque la verdad es que han dinamizado mucho en ese sentido la sociedad en cuanto a política. Bueno, pues vamos con la siguiente sección de nuestro programa. Nos vamos con el lado bueno. Y en esta sección, Ramón, te vamos a poner imágenes de políticos y me tienes que decir una cualidad positiva de cada uno de ellos, ¿vale? Mariano Rajoy, presidente desde hoy del Gobierno de España. Bueno, no soy su mayor fan ni su mayor admirador, pero sí que es un caballero con buenas cualidades, ¿no? Y una de ellas, si no la primordial, es su paciencia, ¿no? La
la paciencia y el aguante que tiene, pues que ha sido capaz de resistir hasta que el líder de la oposición ha caído, ¿no? Y eso es lo que le ha hecho alcanzar de nuevo la presidencia del Gobierno. Seguimos con Pedro Sánchez, exdiputado del Partido Socialista, exsecretario. ¿Qué nos dices de él? Pues bueno, yo resaltaría en este momento que es un luchador, ¿no? que tiene unas convicciones, que quizás está más o menos acertado, pero está poniendo empeño en intentar materializar el proyecto y las ideas que tiene, y también ha sido coherente al dimitir de su escaño en estos días. También queremos que nos digas una cualidad positiva del actual presidente de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández. Pues yo creo que es una persona con mucho temple, con saber estar, y me imagino que tiene que ser una persona con mucha capacidad de escuchar, porque ahora mismo estará recibiendo una lluvia, o una tormenta, mejor dicho, de críticas, de peticiones, desde todos los puntos del PSOE. Entonces, pues bueno, yo diría que es una persona con bastante temple y saber estar. Vamos con el siguiente. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. ¿Qué nos dices de él? Bueno, creo que es un gran analista de la situación política, es un oportunista en el sentido de que sabe aprovechar muy bien las parcelas que identifica para su proyecto. No es santo de mi devoción, pero sí que hay que reconocerle que interpreta muy bien la realidad española y la sabe utilizar a su propio beneficio. Vamos con el último, en este caso Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Bien, pues creo que es yo he tenido la suerte de conocerlo un poco antes de todo el boom de Ciudadanos, antes de que dieran el salto al resto de España, ¿no? Cuando estaban solo en Cataluña, sí. En 2013 lo traje a Murcia a dar una conferencia en el Casino, y es una persona que es imparable. La verdad es que tiene un dinamismo y unas ganas de trabajar que es admirable, porque es un gran trabajador, apasionado de lo que hace, y bueno, creo que es una buena esperanza para este país, aunque no ha tenido muchos aciertos, por ejemplo, en la campaña electoral, en los debates, pero quizás en un recorrido a más largo plazo pues pueda darnos algunas alegrías. Lo ves, digamos, más político en un futuro, ¿no? Que puede aportar más en el futuro. Creo que es una persona responsable y que ha actuado con honestidad en esta etapa. Bueno, Ramón, ¿alguna vez has pensado ser político? ¿Estar en política en activo? Sí, bueno, en mi pasado ya tuve una etapa cuando estaba estudiando. Sí. Incluso fui fundador de un partido político y lo viví muy intensamente. Tuve cargos de importancia, viajaba mucho por la región, a Madrid, incluso a Bruselas, en representación de esta fuerza política, pero es algo que en 2009 también dejé atrás porque vi que necesitaba centrarme en lo profesional, y es lo único que entra en mi mente ahora mismo. Bueno, pues vamos ya con la última parte de nuestro programa, porque queremos conocer un deseo futuro que tienes para nuestra región o para nuestro país. Bueno, nuestra cuenta de Twitter, se la recuerdo a todos ustedes, @elpoligrama. En esta cuenta siempre publicamos el deseo que tienen nuestros invitados, en este caso Ramón. ¿Qué deseas para un futuro? Pues yo la verdad es que deseo que se inicie una etapa de prosperidad, de reformas que nos traigan esa prosperidad y garantías de un futuro a la sociedad española. Eso es lo que me gustaría ver. Pues ahí queda reflejado tu deseo, Ramón. Lo vamos a ver enseguida en Twitter, este deseo que se inicie esta etapa de reformas que van a permitir avanzar y prosperar a la sociedad española. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Espero que hayas disfrutado de esta experiencia. Mucho, gracias a vosotros. Bueno, y hablaremos ya, porque probablemente te tengamos que invitar de nuevo para analizar cómo van pues, los primeros meses de gobierno de Mariano Rajoy, si te parece. Claro, para los 100 días estoy aquí si quieres. Perfecto, pues ya apuntamos la fecha. Ramón, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues a todos ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana es fiesta, pero de nuevo volveremos el miércoles a la 1:30 de la tarde en El Poligrama, conociendo más de cerca a nuestros políticos.